para ello habría que decir, pues, que existe una discrepancia, ¿no? Entre lo que está registrado y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa discrepancia, es que a nivel registral lo llamamos inexactitud registral. Las personas suelen utilizar varios mecanismos, ¿no? Uno de esos tantos mecanismos viene a ser el saneamiento catastral registral. Si quisiéramos diferenciarlo con los demás, diremos que este mecanismo se aplica a todo tipo de predios, ¿no? Predios urbanos, predios rurales también. Y lo realiza, pues, la SUNAR lo realiza, sí. Y aquí también va a intervenir, pues, el solicitante, ¿no? Tiene que haber alguien que solicite la inscripción del CUC, y como consecuencia de ello, cuando hay inexactitud, se pide el saneamiento catastral registral, ¿no? Entonces, a diferencia del procedimiento notarial, en el cual solamente tiene competencia el notario sobre predios registrados, en estos casos también puede aplicarse a predios rurales, ¿no? Otra diferencia también tenemos nosotros, por ejemplo, con la ley 27333, que regula tres procedimientos, ¿no? El mutuo acuerdo, que necesita escritura pública, ¿no? En estos casos no necesitamos escritura pública. También podemos diferenciarlo con el procedimiento notarial, en el cual se necesita publicaciones, aquí también se necesita publicaciones, pero al final va a haber una escritura pública o un acta. Acá no va a haber nada de eso, no va a haber escritura pública, tampoco va a haber acta. Entonces, eso sería una diferencia básica. Y también tenemos rectificación por el Poder Judicial, ¿no? Que eso toma mucho tiempo y demora. Esos plazos van a ser mucho más cortos en este procedimiento catastral registral. Entonces, esas son las diferencias básicas. Pero también existen algunos temas que conversar. Por ejemplo, que aquí puede haber oposición. Y si hay oposición y se declara fundada, concluye el procedimiento. La primera instancia viene a ser el registrador, la segunda instancia viene a ser el tribunal registral. Y lo otro también es que lamentablemente no se soluciona el tema de la duplicidad de partidas, ¿no? Es decir, si hay su proposición, se va a rectificar el área en el predio involucrado, pero en los predios afectados solamente habrá una anotación de correlación, pero no una anotación de cierre, ¿no? Con lo cual en la práctica no soluciona el problema de duplicidad de partidas, ¿no? Pero sin embargo, sí va a aparecer los datos conforme a la realidad registral en la partida registral involucrada. Muy bien, empezamos entonces. Para ello es necesario hablar un poco de catastro, ¿no? El catastro viene a ser un inventario físico de predios, ¿no? Está conformado por las municipalidades, la SBN, COFOPRI, los gobiernos regionales también, ¿no? El catastro, ¿por qué es importante para un país? Porque brinda información, ¿no? Brinda información de la ubicación de un predio, ¿ya? La ubicación de un predio. También brinda información de la actividad económica que se realiza, ¿no? Cuando la municipalidad o COFOPRI levantan las fichas catastrales, hacen trabajo de campo, pueden ver qué actividad se realiza en ese lugar, ¿no? Y en ese sentido, el catastro viene a darnos ubicación del predio, pero también nos da idea del uso que se da al suelo y la finalidad económica que cumple, ¿no? En tal sentido se dice, pues, que cumple un fin multipropósito, ¿no? Un fin multipropósito, ¿no? Eso de allí es importante señalarlo, ¿no? Ahora, también sabemos nosotros que es relativamente reciente la importancia que se le está dando al catastro, ¿no? No olvidemos que en 1888, cuando surge el registro de propiedad inmueble, técnicamente hablando no había un catastro, ¿no? Es por ello que las primeras inscripciones se hacen sin planos, sin base gráfica, ¿no? En ese sentido, ni siquiera era obligatorio, pues, presentar planos al registro, ¿no? Esa obligación recién surge a partir del año 89, ¿no? Entonces, en nuestro país existen una gran cantidad de predios que no están catastrados, ¿no? Lo otro, que tampoco están registrados, ¿no? Eso es un caldo cultivo para lo que es el fraude inmobiliario, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país tenemos esas cosas. No hay catastro,
pero lo que se ha hecho es muy poco y existe una gran cantidad de predios no registrados, ¿no? Entonces, si queremos avanzar, tendremos que convertir en obligatorio el catastro y, ¿por qué no, alguna vez también convertir en obligatorio el registro, ¿no? La inscripción registral, ¿no? Ahora, ¿por qué registro en este catastro? Es que yo como registro no voy a escribir pues a ciegas, ¿no? Tengo que saber si ese polígono que va a ingresar al registro está o no registrado, ¿no? Si con mi inscripción que haga de independización, acumulación, habitación urbana, estoy o no afectando periodos terceros. ¿Quién me va a dar esa información? El catastro, ¿no? Porque cuando usted presenta en planos, se entiende pues que es el catastro el que levanta esa información. Pero ¿qué pasa cuando no están catastrados? Lamentablemente, pues en esos casos no tenemos cómo ubicar el predio, ¿no? Tendríamos que contratar un verificador catastral para que levante la información. Y eso genera mayor costo al final de cuentas, porque el verificador, si bien es cierto, es un profesional que ayuda con el saneamiento, pero no va a asumir la misma responsabilidad que una municipalidad, ¿no? Por eso ustedes que la municipalidad tiene pues planos y va actualizando esa información, ¿no? Mientras que los verificadores pueden tener información, pero es actualizada, ¿no? En cambio, la municipalidad lo tiene en una base de datos, ¿no? Y lo cual puede ser consultada por varias personas, ¿no? Lo cual no va a ocurrir pues necesariamente con la información que cuenta el verificador, ¿no? Muy bien, esa era la primera idea entonces del catastro, y ahora hay que hablar la relación entre catastro y código único catastral. Esto tiene que ver con la ley 28294. La ley 28294 es la que crea el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? El Sistema Nacional de Catastro. Esta ley considera pues que es necesario que los predios tengan una edificación con un código alfanumérico. Con ese código alfanumérico podemos ubicar la ubicación de un predio. Es decir, podemos tener las coordenadas, los datos, dónde ese predio se ubica. Lamentablemente, esta ley no ha tenido muchos frutos porque solamente existe, si no me equivoco, 5 municipalidades, o un poco más, un poco menos, que han logrado declarar zonas catastradas. Entre ellos están Miraflores, San Isidro, Parte Cercado. Entonces, las municipalidades no han tomado al catastro como una, una inversión, ¿no? Entonces, muchos de ellos no hacen catastro. Y eso genera problemas porque la gente invade y no saben exactamente dónde están. Si están en un terreno vino público, vino privado. Entonces, si hubiera un catastro, ellos pueden ir a la municipalidad y consultar exactamente dónde se encuentra ubicado ese predio. No sé si a ustedes les ha pasado, han ido a la municipalidad y la municipalidad no tiene datos. Si no tiene datos, la municipalidad menos va a tener registros, ¿no? Entonces, ese es el problema que genera la falta, pues, de catastro. Ahora, la idea de esta ley era, primero, crear un estándar en todos los entes generales de catastros para que levanten información, hagan trabajo de campo, es decir, generen catastro. Eso es lo positivo de la norma. Lo negativo es que no tuvo un presupuesto, ¿no?, necesario para que se pueda implementar el catastro en todas las municipalidades a nivel nacional. Ahora, ¿qué cosa es el CUC? Reitero, es una identificación alfanumérica del predio, ¿ya? Y que puede inscribirse en el registro público. Eh, Puede haber CUC de un terreno rústico, urbano, de un departamento, de un estacionamiento, lo que esté independizado también puede haber. Entonces, el código es inequívoco. No existe en el territorio nacional dos predios con el mismo código, ¿no? En zonas declaradas de catastradas, dice, será obligatorio su inscripción y se requerirá como acto previo. Muy bien. ¿Cómo inscribo el CUC? ¿Con qué documentos? Va a depender si es zona catastrada o zona no catastrada, ¿no? El código único catastral del predio, ¿no?, se va a inscribir tomando en cuenta la guía del código único catastral, ¿no? Y va a haber, pues, informe del área de catastro, porque ahí van a juntar ustedes también un plano catastral, ¿no? Y si el área de catastro dice que existe uniformidad, es decir, existe uniformidad entre la información que están presentando en el CUP, ¿ya?, y lo que aparece en el registro, entonces inscribimos el CUP. Sin mayor problema, inscribimos en el CUP, ¿no? Pero si hay discrepancia, porque el plano catastral que han adjuntado no concuerda con lo que aparece en el registro, por ejemplo, ¿no? En el registro aparece 200, pero en realidad tiene 210 metros. Entonces,
Ante esa discrepancia, el registrador lo que hace es observar el título, ¿no? Va a observar en lo que dice catastro. Catastro va a decir, la inscripción del CUC genera superposición con tales partidas. Entonces el registrador observa el título. Y el usuario tiene una alternativa: acogerse al saneamiento catastral registral. Si se acoge a este saneamiento catastral registral, se inscribirá una anotación preventiva. Y esa anotación preventiva se puede convertir en definitiva si que no hubiera oposición. Si es que hay oposición, el registrador, en este caso, no lo va a resolver, ¿no? Él no tiene competencia. El que lo va a resolver, en primera instancia, va a ser la unidad registral. Lo que debe ser registrado es remitirlo, la oposición, a la unidad registral. Y en segunda instancia va a resolver justamente el tribunal registral. Muy bien. ¿Qué documentos debo presentar para inscribir el CUC? Si es zona catastrada, entendiendo por aquella zona en la cual la municipalidad ha intervenido y ha levantado información catastral. Presentaré la hoja informativa catastral, la solicitud de inscripción del Código Único Catastral, y esa hoja informativa catastral lo va a emitir la entidad generadora de catastro, ¿no? Y si la inscripción lo pide una entidad en el marco del programa de titulación en predios urbanos, presentarán la solicitud de inscripción del CUC, el plano catastral, y en este caso, reitero, si es una entidad pública, en el marco de programas de titulación de predios individuales urbanos, en esos casos presentarán la solicitud de inscripción del CUC, el plano catastral, y si fuera una entidad en el marco de programas de titulación de predios rurales, igual presentarán la solicitud de inscripción del CUC, el plano catastral o certificado de información catastral. Y si lo pide una comunidad campesina, presentarán pues la solicitud de inscripción del CUC, el plano de conjunto de la comunidad campesina, ¿ya? Y si lo pide una comunidad nativa, recuerden ustedes que las comunidades nativas pues están en la selva, ¿no? La solicitud de inscripción del CUC, el plano de embarcación territorial de la comunidad nativa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sea zona no catastrada? Es decir, cuando la municipalidad u otro ente generador de catastro no haya intervenido. En esos casos, si el titular registral se acoge a la verificación catastral, conforme al artículo 22 de la ley 28 de 2004, ¿ya?, pueden contratar los servicios de un verificador catastral, y ese verificador catastral va a levantar la información. Levante la información y gestionará la asignación del CUC ante la entidad generadora de catastro. La entidad generadora de catastro asignará el CUC en un plazo que no podrá exceder 40 días hábiles. ¿Y qué pasa si la entidad generadora de catastro, puede ser la municipalidad, no asigna el CUC? En ese caso, el titular catastral puede solicitar su asignación al Sistema Nacional. En este caso, hay que presentar el plano referenciado al Sistema de Referencia Geodésica Oficial, ¿no?, que ha sido elaborado por el verificador catastral. Y este plano hay que señalar pues los colindantes y se adjunta a la solicitud toda aquella información y documentación sobre el predio, ¿no? Así, en zona no catastrada presentaremos pues solicitud de inscripción del Código Único Catastral, el plano catastral impreso y digital, ¿no? Esto va a ser georreferenciado en el Sistema Geodésico Oficial, ¿no?, según formato que lo establezca la Secretaría Técnica, ¿no? El plano va a ser elaborado y firmado por un verificador catastral. El plano debe ser visado por la municipalidad. Entonces, zona catastrada, ¿quién otorga la información? La entidad general del catastro. Sería pues la municipalidad, ¿no? Pero si es zona no catastrada, ¿quién va a elaborar la documentación? Va a ser el verificador catastral. Si quiere inscribir el CUC, ¿qué voy a presentar? La solicitud de inscripción del CUC y el plano catastral impreso y digital, ¿no? En este caso, va a ser elaborado y firmado por el verificador catastral, pero visado por la municipalidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor, que tenga que ver con el tema, por favor? ¿Alguna pregunta?
Estimados participantes, si requieren hacer alguna pregunta, levantan su manito en reacciones y teniendo activo su cámara. Un ejemplo, yo levanto mi manito, estoy en reacciones y doy pasa al audio. Nos dice, doctor, buenas noches, doctor. ¿Qué pasa si una municipalidad tiene terrenos no saneados sin registro catastral? Gracias. Yulisa. Gracias. A ver, eh, si la municipalidad es propietaria de terrenos que no están catastrados, bueno, en principio lo que debería hacer la municipalidad es levantar catastro, ¿no? Levantar esa información. Porque si no, ¿cómo puede conocer la municipalidad cuál es su extensión, ¿no? En principio debería ser eso. Una vez que lo haya levantado el catastro, puede pedir su inmatriculación, ¿no? Dependiendo si tiene documentos que acrediten su titularidad, ¿no? Ahora, lo que está en discusión, por ejemplo, es si el Estado puede hacer una prescripción de dominio, ¿no? Desde mi punto de vista, sí pudiera hacerlo, ¿no? Si solamente tiene posesión la municipalidad, ¿no? Pero si tiene título de propiedad, bueno, en esos casos habría que inscribirlo en el registro, ¿no? Leonel, levantó la mano, sí. Excelente, doctor. Doctor Leonel, buenas noches. Bienvenido a Aurea, está activo su audio. Ya, perfecto. Buenas noches. Sí, señor. Pregunta puntual. El sistema catastral o el catastro, vamos a poner un lugar muy específico, en Cañete, por decir, puede contemplar terrenos urbanos, rurales y eriazos. La pregunta tiene que ver porque en el caso de ser terrenos eriazos, tengo entendido, usted me rectifica, que los terrenos eriazos son de propiedad del Estado. Y de ser así, el terreno eriazo, si es que hay un poseedor que haya cumplido los 10 años antes de 2010, que es la fecha donde se declara imprescriptible, ¿podría un poseedor de un terreno eriazo invocar la prescripción o tiene necesariamente que demandar a la superintendencia para acceder a la propiedad? Muchas gracias, señor Leonel. Ya, lo que ocurre con los terrenos eriazos es que tiene su propia legislación en este caso, ¿no? Existe también posibilidad de adquirir predios eriazos, ¿no? Pero el problema va a ser que, conforme lo que dice el Tribunal Registral, si un registrador quiere inscribir, por ejemplo, una titulación, ¿no?, de un predio eriazo, lo que va a hacer, en principio, el registrador va a oficiar al gobierno regional para que le informen, le certifiquen si es o no un predio eriazo, ¿no? Si es un predio eriazo, es el Estado el que debe titular, ¿no? ¿Ya? Ahora, si queremos verlo con el tema de la prescripción de este dominio, habrá que ver, pues, desde cuándo es poseedor, ¿no? Es decir, si es poseedor, digamos, del año 90 al 2010, ya cumplió 10 años, ¿no? Ahora, ahí yo no veo mayor problema, porque acuérdense ustedes que los bienes del Estado pueden ser de dos tipos, ¿no? Bienes de dominio público, bienes de dominio privado, ¿no? Si son bienes de dominio público, imposible, pues, ¿no? No lo voy a poder prescribir. Al margen que sea eriazo o no sea eriazo, es irrelevante. Pero si son bienes de dominio privado y son terrenos eriazos, creo que ahí sí procedería la prescripción, pero a nivel judicial, ¿no? Tendría que ser a nivel judicial. Porque dudo mucho que un notario quiera hacer la prescripción de un bien del Estado, y sobre todo si son tierras eriazas, ¿no? Muy bien, no hay preguntas. Continuamos entonces. ¿Una pregunta más? ¿Sí? A Sí, ver, doctor. adelante, por favor. Tenemos también de algunos participantes en el chat, nos dicen, doctor, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia de un verificador catastral y común? Muchas gracias. Bien, el verificador común se encuentra, pues, contemplado, ¿no?, en la ley 27157, ¿no? Es decir, son ingenieros o arquitectos, ingenieros civiles o arquitectos, que su función está para la regularización de edificaciones, ¿no? Ahí es su ámbito. Y se inscribe en un índice de verificadores comunes, ¿no? Los verificadores comunes tienen una competencia según la zona registral, ¿no?, que se están inscribiendo, ¿no?, en un índice. Mientras que los verificadores catastrales no se limitan solamente a arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? Puede ser un ingeniero topográfico, un ingeniero agrimensor, eh, puede ser cualquier tipo de profesional que esté vinculado, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero geográfico, ¿no? Puede ser tranquilamente un verificador catastral. Y por supuesto, ingeniero civil y arquitecto también. Entonces, su ámbito es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio que el de un verificador común.
Las funciones de un verificador catastral generalmente se dan, por ejemplo, para la aplicación del 1192, la 3230, ¿no? En esos casos ellos están interviniendo, ¿no? Y ahora le están dando esta competencia también al saneamiento catastral registral, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. ¿Alguien más? Creo que Víctor levantó su mano. Sí, doctor. Le doy pase al doctor Víctor Hugo Ponlay. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas Quería noches. preguntarle, en el caso de una municipalidad de centro poblado menor, ¿ellos tendrían la obligación de tener un verificador catastral cuando su territorio es muy pequeño? ¿Cómo sería en ese caso? Ya, a ver, no hay obligación de tener un verificador catastral, ¿no? Es algo voluntario, ¿no? Es como tú contratas un abogado para un caso, lo mismo contratas un verificador catastral, ¿no? No estás obligado en realidad, ¿no? Es simplemente que tú necesitas un servicio, ¿no? Si la municipalidad decide contratar un verificador catastral, bueno, en principio pues, puede hacerlo, ¿no? Pero no debería porque él es ente generador de catastro, ¿no? En principio, la municipalidad, ¿no? Pero hay un problema con las municipalidades delegadas, ¿no? Ahí hay un detalle por el tema de la competencia, ¿no? Me acuerdo que hace años estaba, por ejemplo, por Tacna, ¿no? Y había un lugar, una zona de playa donde estábamos nosotros, y nos atendió una gerente, ¿no? Una gerente, y que exactamente no era representante de la municipalidad distrital, ¿no? Sino era de una municipalidad de un centro poblado menor, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿y qué competencias tienes, no? O sea, porque no es, técnicamente hablando, pues no es lo mismo que un alcalde, ¿no? Tiene competencias más limitadas, ¿no? Y para ciertos actos van a necesitar pues, eh, la presencia, pues, o en todo caso, que los documentos sean firmados por la municipalidad distrital, ¿no? Entonces creo yo, en esos casos, esta municipalidad de Centro Poblado Menor debe ceñirse a las competencias que han sido asignadas al momento de su creación, ¿no? A veces le dan ciertas funciones, ¿no? Pero para el tema de catastro, si es que no estuvieran esas funciones, ¿no? Habría que solicitar a la unidad distrital para que realice ese catastro, ¿no? En principio, yo soy la idea que más que contratar un verificador catastral, un ente generador de catastro debe elaborar el catastro, ¿no? Eso sería en principio. Ahora, pero si no lo puede realizar, un ente generador de catastro como municipalidad puede contratar un verificador catastral. Realmente no me he puesto en esa situación, ¿no? Generalmente son los particulares los que contratan verificadores catastrales. Que un ente generador de catastro contrate un verificador solamente significaría que no puede realizar su trabajo, ¿no? Y quiere que lo haga un tercero. Pero no estaría impedido aparentemente, ¿no? Pero no es lo más ideal, ¿no? Muy bien, continuamos. El saneamiento catastral registral, ¿ya? Procede en el que cuando la inscripción del Código Único Catastral del CUC exista discrepancia en área, linderos, medidas perimétricas con los antecedentes registrales. En esos casos, sí debe proceder a acogerse al saneamiento catastral registral, ¿no? Es decir, es un procedimiento diseñado que se va a usar cuando no se puede inscribir el CUC. Por lo tanto, no es un procedimiento independiente, ¿no? Sino que está unido a la inscripción del CUC. En otras palabras, si yo no pido registro de inscribir el CUC, nunca voy a poder inscribir el saneamiento catastral registral. Solamente va a proceder el saneamiento catastral registral cuando exista una observación. Registros Públicos diga que discrepa el área inscrita con el área que estoy presentando, ¿no? Para inscribir el CUC. El artículo 66 de la ley 28 de 2004, ¿no? Nos dice que se aplica esta norma tanto en zonas catastradas como en zonas no catastradas, ¿no? En este último caso, estamos hablando de zonas no catastradas, cuando se haya acogido a la verificación catastral, siempre que exista discrepancia entre la información registral y catastral. No necesariamente va a coincidir lo que diga el catastro y lo que diga el registro, ¿no? Recordemos pues, que la información que tiene catastro es mucho más actualizada, ¿no?
Estamos hablando pues de los entes generales de catastro, ¿no? Porque la municipalidad va al lugar, constata, ¿no?, la actividad económica que realiza esta persona, cuáles son sus reales dimensiones del predio, ¿no? Lo cual lo hacemos como registradores. Nosotros como registradores nos llega un documento a la municipalidad y creemos que es cierto, ¿no? Principio de veracidad. Mientras que el catastro sí tiene una relación más directa, ¿no? El saneamiento catastral y registral está a cargo de la SUNAR, ¿ya?, y puede contar con apoyo técnico de entidades generadoras de catastro, a título novedoso y previa suscripción de convenio, ¿no? ¿Cuáles son las fases de este saneamiento catastral registral, ¿no? Tiene dos fases, ¿ya?, una anotación preventiva y una conversión definitiva. Significa eso entonces que si ustedes tienen discrepancia entre el área que está inscrito y su área real de ustedes, pueden acogerse a este procedimiento. Y la primera etapa será pues una anotación preventiva y luego una conversión en definitiva. ¿Qué datos debo colocar como anotación preventiva? En principio, voy a colocar, ¿no?, la anotación preventiva, ese carácter que es anotación preventiva, ¿ya? Voy a tener que colocar también el informe del área de catastro, ¿no? Y también voy a señalar que una vez concluido el procedimiento, sin que haya oposición, se puede inscribir en forma definitiva, ¿no? Esta anotación preventiva tiene una vigencia, ¿ya?, una vigencia determinada. Tiene 80 días hábiles de vigencia. Se va a realizar, ¿no?, dentro de la inscripción del CUC, como le decía, cuando no es posible, pues, inscribirlo porque hay discrepancia entre información registral y catastral. Si el área de catastro, ¿ya?, determina que la información contenida en el plano, superpuesto con otros pedidos, tal circunstancia debe constar expresamente en el asiento de la anotación preventiva. En este caso, se extenderá además simultáneamente anotaciones de correlación que publiciten la circunstancia en la partida simuladas. ¿Qué significa eso? Significa, pues, que debe aparecer en la anotación preventiva las superposiciones, ¿no? Y también haremos las anotaciones de correlación en las partidas respectivas. Una vez que el registrador hace la anotación preventiva, ¿ya?, de rectificación de área, hay 2 días hábiles para que el registrador proceda a elevar un informe a la gerencia registral a fin que se proceda a efectuar las notificaciones conforme pues regulado en la norma. ¿Qué significa eso? Entonces, primero presenta la solicitud, se observa el título porque hay discrepancia entre lo que está inscrito y lo que no está registrado, y luego de ello, ¿qué correspondería? Que el registrador comunique a la unidad registral, en este caso ahora, cuáles son los colindantes afectados, ¿no?, para que se notifique. La notificación lo va a hacer la unidad registral, pero el registrador debe señalar, pues, a quiénes se le va a notificar, ¿no? Esta notificación se efectúa, pues, en los predios colindantes, y en caso que el predio colindante no esté inmatriculado, ni se encuentre identificado su titular catastral, se notifica, pues, al poseedor del predio, ¿no? También hay que notificar, señores, a domicilio de titulares registrales, catastrales, según la base RENIEC, y incluso se puede hacer notificaciones a personas jurídicas, ¿no?, en el domicilio que aparece en los títulos archivados, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasaría si el Estado, ¿ya?, es el colindante? Hay que notificar a la sede institucional de la entidad estatal. Y en caso no se cuente con información de titulares registrales, ni sea proporcionada información de titulares catastrales, en este caso no se cuenta pues información de titulares registrales ni catastrales, se notifica a la SBN, mediante oficio, por la Gerencia General Registral, para que determine la ubicación del predio, en su defecto a su sede principal ubicada en la capital de la República. ¿Qué más? Hay que notificar al solicitante, al que ha solicitado la rectificación de área por saneamiento catastral registral, hay que notificar. Claro que para eso ya hay que adjuntarle, pues,
los oficios que hemos notificado a los titulares registrales involucrados para que el solicitante, en mérito del oficio que le mande, haga un aviso. Haga un aviso, una vez vencido el plazo del aviso, ya se puede convertir en definitivo. Ahora, ¿para qué sirve ese aviso? Para que las personas también puedan formular lo que se llama la oposición. Una vez que hacen las notificaciones, la unidad registral ahora remite pues al registrador los respectivos cargos de recepción, disponiendo este último que se incorpora al título archivado, que da un mérito a la extensión de la anotación preventiva. Entonces vemos que acá hay dos tiempos, ¿no? Cuando el registrador hace la anotación preventiva, manda una documentación al archivo, pero no toda la documentación, porque falta todavía las notificaciones y las publicaciones. Cuando la unidad registral regresa esos documentos al registrador, lo que él tiene que hacer es también notificar estos documentos, ¿no? Ahora, estas notificaciones son importantes porque la gerencia registral lo que hace es remitirlos, ¿no? Y todos los cargos lo manda al registrador para que lo mande pues al archivo registral, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con estas notificaciones? Es que a veces no se encuentra la persona. Hacen una segunda notificación y tampoco. La ley dice que en esos supuestos nosotros la primera vez dejamos un aviso, ¿no? Y la segunda vez dejamos bajo puerta. Pero claro, hay que hacer un acta señalando ello, ¿no? Imaginemos que no ha habido oposición, ¿ya? En este caso, Elizabeth pidió la rectificación diaria por saneamiento catastral registral, se notificó a sus colindantes y no han dicho nada. Si no han dicho nada y ha pasado el plazo 80 días hábiles, se puede convertir en definitiva esa rectificación diaria solicitada. El interesado solicita la inscripción definitiva del área de linderos medidas perimétricas, resultando pues del levantamiento catastral, dentro del plazo de la vigencia de anotación preventiva. ¿Y qué hace el registrador para inscribir la definitiva? El registrador, previa verificación del transcurso del plazo, contados de la fecha de la última publicación, o sin haberse formulado oposición, procederá a la inscripción definitiva del área de linderos medidas perimétricas reales del predio y el código único catastral, ¿no? ¿Qué cosa va a dejar constancia el registrador? ¿Ya? ¿Qué va a dejar constancia? El registrador debe dejar constancia, ya en el asiento, en forma definitiva, las fechas en que se han efectuado las publicaciones. ¿Quién ha hecho las publicaciones? El interesado. Acuérdense ustedes que el registrador, cuando notifica al interesado, al solicitante, le dice cuál es la fecha del último a que se ha notificado. Y lo que va a hacer el interesado es sacar las publicaciones. Entonces, ¿quién hace las publicaciones? No lo hace el registro. Las publicaciones, en este caso en concreto, lo hace el interesado. Y cuando pida la inscripción definitiva, tiene que adjuntar, pues, las publicaciones. Para contar los plazos desde la última publicación. Imaginemos que el usuario pide la conversión definitiva, me adjunta las publicaciones. Lo que yo tengo que hacer es contabilizar el plazo y inscribiré, pues, en forma definitiva la rectificación diaria. ¿Qué voy a colocar en esa rectificación diaria? Las fechas de las publicaciones, los diarios, notificación a los propietarios de los predios colindantes, vencimiento del plazo, el reglamento sin haberse formulado oposición, en caso de haberse formulado oposición, ha sido desestimada. Hay que poner también el área, linderos, medidas perimétricas reales del predio. La firma del registrador. Imaginemos, señores, que no nos ha ido tan bien y se interpuso, pues, recurso de apelación, ¿no? Oposición, disculpe, se interpuso la oposición. Esta oposición, a diferencia del procedimiento notarial, requiere ser fundamentado, requiere ser acreditado, ¿no? Por eso, una simple oposición no va a paralizar el procedimiento. Se requiere que esta oposición sea debidamente motivada, ¿ya? Y debidamente acreditada. Esta oposición debe ingresar por el diario. A veces la persona erróneamente lo manda por mesa de partes o lo manda por tramo documentario. Reitero, la oposición debe ingresar como título por el diario. Y el registrador debe dejar constancia de esta anotación.
y en un plazo no mayor de 3 días hábiles, contados desde la fecha de su recepción, remite pues esta oposición a la unidad registral, que es ahora, para que se pronuncie sobre la procedencia o no inscripción definitiva. Incluso el opositor puede interponer recurso de apelación, ¿no? ¿Qué pasaría si la unidad registral desestimó la oposición? Entonces el opositor puede apelar. ¿Quién va a conocer en segunda instancia? Va a ser el tribunal registral. Y con el tribunal registral pues se agota ya la vía administrativa, ¿no? En todo caso podrán seguir el contencioso administrativo y para eso dejamos un plazo de 3 meses y 15 días, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿No hay preguntas? Doctor, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes a través de... Adelante. Estimados participantes, como ya se mencionó desde el inicio, tienen que tener activo su cámara para algunas preguntas que quieran realizar a nuestro docente. Huelcha nos dice, doctor, buenas noches. Si un municipio solicita plano de ubicación y localización, y es en caso que no posee catastro, ¿ese municipio está obligado a tener un verificador catastral para resolver esta situación? Gracias. No está obligado, ¿ya? Reitero, la municipalidad no está obligado a tener un verificador catastral. Es voluntario, ¿no? Es como tú tienes tu carro malogrado, digamos. Si tú quieres contratar a un mecánico, si no quieres, no lo contratas. Eso es así, ¿no? No estás obligado a contratar un verificador catastral. Excelente, doctor. Nos dice un participante, Víctor Pavel. Doctor, buenas noches. Una consulta. Vía saneamiento catastral, ¿se puede georreferenciar al predio que no se encuentra georreferenciado? Ya, a ver, un momentito. A ver, la idea de este procedimiento de saneamiento catastral, ¿ya? Es justamente colocar coordenadas, ¿no? Es decir, cuando yo hago catastro, ¿qué hago? Estoy georreferenciando el predio, ¿correcto? Y le estoy consignando coordenadas, ¿no? UTM. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, si yo tengo un predio que no está georreferenciado, porque no ha habido catastro, cuando voy a pedir la inscripción del CUP, sea con la municipalidad o sea con un verificador, lo que voy a generar es georreferenciarlo, por supuesto, ¿no? Pero del predio que estoy solicitando, ¿no? No me voy a poder pues, georreferenciar de los predios colindantes, ¿no? Porque esa no es la idea de este procedimiento, ¿no? Lo ideal hubiera sido, para que funcione, creo yo, que sea pues de todo, ¿no? Es decir, de toda una manzana. Tal vez ahí hubiera funcionado, ¿no? Pero en la práctica se hace lote por lote, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, Reider, por favor? Sí, doctor. Nos dice el doctor Leonel. El procedimiento de saneamiento catastral también se usa para identificar partidas supuestas o existe un procedimiento específico para ello. Gracias. Ya, a ver. Esa parte no la entendí muy bien. Por favor, si puedes repetirme de nuevo, Reider. Sí, el procedimiento de saneamiento catastral también se usa para identificar partidas supuestas o existe un procedimiento específico para ello. Gracias. Ya, ahí sí no entiendo bien partida supuesta, no sé a qué se refiere, ¿no? Menos mal que Porque, levantó su manito el doctor Leonel. Doctor a Leonel, ver, ahí usted puede especificarlo mejor. Gracias. Sí, doctor, no, me refería a partidas. La pregunta es si el procedimiento catastral se sirve para identificar partidas superpuestas ya, esa es otra cosa, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Esa es o cosa. hay un procedimiento para ello específico. A ver, ya. Si yo quiero saber si hay superposición, lo que hago es una búsqueda catastral, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Simplemente levanto la información, contrato un verificador catastral, cualquier ingeniero en realidad, ¿no? Para poder hacer una búsqueda catastral no necesito un verificador, ¿no? Basta ser ingeniero civil o arquitecto colegiado, ¿no? Levanto la información del polígono y le llevo a registro. Señor registro público, hagan una búsqueda catastral. Y lo que diga registro público va a aparecer si ese predio, ese polígono, está involucrado o no varias partidas, si hay o no superposición. Entonces, me parece que el saneamiento catastral registral no es para eso.
La búsqueda catastral, sí, para eso sí es. Excelente, doctor Leonel. Sí, menos mal que el doctor Leonel activó solo porque sí decía supuesta, por eso también trasladé la pregunta y justo Yulisa nos dice, doctor, los invasores de terrenos, pero no sé, nada más ello indica. La última pregunta, doctor, ¿cabe contencioso administrativo de este procedimiento de saneamiento? Muy buena pregunta. A ver, vamos a ver varios supuestos, ¿ya? Porque es una pregunta muy interesante. Mire, a ver, voy a tratar de buscarme un Jamboard. Un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir un momentito. Ya. Voy a buscar un Jamboard acá. Ya está. Creo que sí, ya tengo un Jamboard. Una pizarra. Ya, voy a compartir pantalla ahora. Ya. Ya, esta es una pizarra, ¿no? Borramos lo que nos sirve. Ya, aquí vamos a ver varios supuestos, mire. A ver, caso 1, ¿ya? Caso 1. Es decir, digamos, Elizabeth, ¿ya? Elizabeth, pide el cook, ¿ya? Se inscribe el cook. Ahí no hay problema, ¿no? ¿Quién va a cuestionar esto en un procedimiento contencioso, ¿no? De nuevo, ahora vamos a decir que sea Jaime. Jaime, ya. Pide el cook y se observa, porque hay discrepancia, ¿no? En este caso, Jaime se acoge al saneamiento catastral registral. ¿Por qué? Porque según el registro público, su predio tiene 1000 metros. Según Jaime, en realidad es 1200, digamos, ¿no? Hay discrepancia, bueno. Entonces, ante eso, Jaime, pues, solicita el saneamiento catastral registral, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, este, puede haber oposición. Digamos que el primer caso, la oposición es declarada infundada. Si es declarada infundada, ¿no? El opositor, que vamos a decir que sea Liliana, puede, pues, apelar, ¿no? La apelación, ¿quién la conoce? El tribunal registral, ¿no? Hasta ahí, todos estamos contentos, tranquilos. El tribunal registral decide, ¿ya?, confirmar infundada esta apelación. Entonces, contra esta decisión, ¿puedes interponer el contencioso administrativo? Yo creo que sí. Porque es una decisión administrativa que se fundamenta en una resolución del tribunal registral. ¿Por qué no? ¿Y qué pasaría si se declara fundada la demanda? Declararán, pues, nula esta resolución del tribunal y cancelarán el asiento, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Es decir, vamos a utilizar otro ñambo. Ya, vamos a decir que en este caso, ¿ya?, la oposición fue declarada fundada, ¿ya? Y el que ha presentado, digamos, el título, ¿ya? Vamos a decir que es nuestro amigo Reider, ¿ya? Vamos a decir que Reider presentó el título de Cook, se observó y se fue al saneamiento catastral registral,
¿Ya? Y en este caso, lamentablemente, pues, fue fundada, él apela, ¿no? Porque si la oposición se declara fundada, no se va a escribir, pues, ¿no? No se escribe. Y va al tribunal registral. Y el tribunal registral confirma, declara fundada también la oposición. Y a él no le conviene, ¿no? Porque acá no se va a escribir su título. Puede interponer contra esta decisión también el contencioso administrativo. ¿Qué va a pasar si el Poder Judicial da la razón? Si el Poder Judicial da la razón, declara nula la resolución del tribunal registral y ordena la inscripción del saneamiento que está registrado. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Ya, continuamos entonces. Ya. Hay algunas resoluciones del tribunal registral en las cuales se pronuncia el tribunal, ¿no? Dice, en la anotación no procede inscribir la conversión a definitiva, miren ustedes, ya, aquí ya existe una anotación preventiva, ¿ya? Cuando el título contenido de dicha solicitud se presentó con posterioridad al vencimiento del plazo de vigencia de la anotación preventiva. La anotación preventiva tiene un plazo de vigencia, ¿no? Que son 80 días hábiles. Y entonces, yo pido la inscripción definitiva, pero ya venció, ya caducó el título. Entonces, ¿cómo puedo inscribir una declaración, una inscripción definitiva, si ya venció, ¿no? Entonces el tribunal dice, no, ahí no procede. Otro precedente, dice, una resolución del tribunal no es un precedente, dice, procede la anotación preventiva, ¿no? Respecto al inicio del procedimiento de saneamiento catastral registral, cuando el área de catastro haya advertido la existencia de discrepancia entre la información catastral y registral. Dicha anotación se hará con la disposición legajada en un título archivado, siempre que se haya solicitado con anterioridad dicho acto respecto al mismo predio, ¿no? ¿Bien? Claro que para eso puede necesitar un nuevo informe técnico de catastro que rectifique lo anterior, ¿no? Otra resolución del tribunal dice, es improcedente la conversión en definitiva, resultantes del levantamiento catastral, si habiendo el colindante presentado oposición, la oficina de catastro determina que la nueva área, linderos y medidas perimétricas, por ente catastral, afectan al predio de este colindante. Si llega a determinar, según el área de catastro, que están afectando a ese colindante, no va a proceder esta inscripción, porque hay una oposición, ¿no? Existe superposición con el predio colindante cuando la oficina de catastro la ha determinado claramente cuando éste sea remanente del predio matriz. Entonces, si hay superposiciones, no procede a inscribir el saneamiento catastral registral, bueno, dependerá pues, ¿no? Si hay oposición o no hay oposición, ¿no? Si hay oposición, por supuesto, no va a proceder esa inscripción. Pero tiene que acreditarse que efectivamente le está afectando a este señor, ¿no? Otra resolución dice, en el año 2015, si bien es cierto que la carga de la prueba corresponde a los opositores, nadie impide que los solicitantes del saneamiento catastral registral presenten pruebas documentarias para desvirtuar la afectación allegada por los opositores, ¿no? Bien. Otra resolución del tribunal registral señala, pues, en aplicación del numeral 5.3 de esta directiva, procede la anotación preventiva de saneamiento catastral y registral, aun cuando exista su proposición del predio objeto rogatorio, debiendo extenderse las anotaciones de correlación respectivas en las partidas de los predios superpuestos. Reitero, así exista su proposición, igual va a proceder el saneamiento catastral registral. Pero si hubiera oposición y se acredita que realmente se afecta, ya no sería posible. Otra resolución del tribunal dice, procede la anotación preventiva que inicio al saneamiento catastral registral cuando el área de catastro no puede establecer si se produce o no afectación a predios colindantes o vías. Eso no va a ser impedimento para que se siga con el procedimiento. Otra resolución dice,
el error material en las publicaciones no invalida la publicación efectuada por el procedimiento de saneamiento catastral registral. La notificación a los colindantes en el saneamiento catastral registral es exclusiva responsabilidad del registro, por lo que no debe ser materia de observación. Eso de ahí es importante, ¿no? Si hubiera algún error material en las publicaciones, eso no lo deja sin efecto, ¿no? Y también dice claramente que la notificación a los colindantes, esa tarea le corresponde al registro, no tanto al usuario, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí adicional, por favor? ¿Alguna pregunta adicional? No, doctor. Ah, sí, tenemos al doctor Richard. Doctor Richard, está activo su audio. Adelante, por favor. ¿Puede activar? Su audio. Adelante, por favor. ¿Puede activar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Richard, por favor, ¿puede desactivar el otro? ¿Sí? ¿El otro dispositivo? Ahora sí. Nuevamente le doy pase al audio. Sí, Buenas noches. Escuchamos, Richard. Adelante. ¿puede activar su audio? Doctor Richard. Ahora, Ahora sí, sí, le ahora sí. escuchamos. Sí, sí. Sí, buenas noches. Doctor, con respecto a los predios, o sea, a las zonas intangibles donde a veces las municipalidades han expedido constancias de posesión, incluso ya les están cobrando impuesto predial y arbitrios, pero son zonas reservadas, zonas donde no pueden ya edificar, pero la municipalidad comete esta arbitrariedad dándoles esas constancias de posesiones. ¿Qué situación jurídica va a pasar más adelante si, bueno, o ya ganaron un derecho o el registro, en este caso, se les va a escribir, o sea, se los va a registrar a estos, a estas viviendas que están en estas zonas? Esa es mi pregunta. Ya. A ver, eso en realidad depende mucho, ¿no? De la zonificación que tenga esa municipalidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que existan, pues, lugares, zonas de riesgo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se van a titular, no? Tendría que hacerlo COFOPRE. Pero COFOPRE titula en zona de riesgo, muy difícil, ¿no? Ahí no va a haber un título, en realidad, ¿no? Ahora, el hecho que la municipalidad le esté otorgando una constancia de posesión o esté cobrando arbitrios, aparentemente daría a entender que la municipalidad ha verificado, pues, y ya no sería zona intangible, ¿no? El problema de eso es que necesita una declaración administrativa, ¿no? Es decir, no basta, digamos, la constancia de posesión de la municipalidad, ¿no? Tendría que haber un pronunciamiento, ¿no?, de la misma municipalidad, o la SBN, o COFOPRI, de quien está llevando a cabo el saneamiento, en el sentido que en realidad no son zonas intangibles, ¿no? De repente, a nivel registral, aparece como área reservada, pero en la práctica, no lo es, ¿no? A ver, le pongo un ejemplo, mire. Algunas veces, COFOPRI no titula ciertos lotes, ciertas manzanas, porque considera que ahí va a haber afectación en vía, ¿no? Esto es área reservada. ¿Es una intangible o no es una intangible? ¿Por qué? Simplemente es un área pendiente de saneamiento. No es un área intangible. Pero si fuera a la parte de arriba, en lo que llaman las áreas verdes, ¿no? Y la municipalidad nunca ha ejecutado esas áreas verdes, es decir, están en los cerros, ¿no? Imagínense ustedes, en la parte de los cerros dicen áreas verdes. Pregunta, ¿eso funciona como áreas verdes? No, no funciona como áreas verdes. ¿Ahí se puede hacer vivienda? Eso tendría que determinarlo, pues, una entidad, ¿no? Si es que previamente se hace una desafectación de las áreas verdes y se lo considera como un bien, un terreno que no está sujeto a riesgo, en principio procedería, ¿no? Pero necesitaría un procedimiento administrativo, ¿no? Si ustedes han visto, pues, los cerros de Camacho, ¿no? En La Molina, La Cosorinas, y cómo se hace ahí, en esos lugares se hace construcción, y nadie reclama, nadie dice nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la zonificación y los parámetros lo están permitiendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho del procedimiento administrativo, ¿no?
Si es que su zonificación, la municipalidad lo considera esas zonas de alto riesgo, en principio no va a proceder, ¿no? Pero si son zonas en las cuales, mediante trabajos, cambio de zonificación, pueden ser aptos de vivienda, ¿qué problema habría, no? ¿Por qué discriminamos a los cerros de Camacho o La Molina con los cerros que pueden en otro lugar? No entiendo yo la lógica ahí, ¿no? En realidad lo que va a depender, reitero, es los estudios que se hagan, ¿no? Si esos estudios determinan que ese lugar no es riesgoso y con los trabajos adecuados pueden ser aptos de vivienda, no creo que exista problema. Pero eso va a depender mucho de la municipalidad. Me parece que primero, antes de otorgar una constancia de posesión, lo que debe haber hecho la municipalidad es declarar que esa zona no es reservada, ¿no? Que son aptos para vivienda. Pero si no lo ha hecho, me parece que ahí habría algo que tiene que sanear todavía, ¿no? En fin. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? No, doctor, puede continuar. Muy bien. El tema es bastante interesante, ¿no? El tema de áreas verdes, zonas intangibles. En realidad todo depende del procedimiento administrativo, ¿no? Si está catalogada como de esa forma, primero hay que sanear eso, ¿no? Si no, lamentablemente no va a poder acceder al registro, ¿no? Si, por ejemplo, imaginemos que un área aparece como zona arqueológica, el registrador lo que va a decir es, tráeme un pronunciamiento del Ministerio de Cultura, ¿no? Yo te voy a escribir acá, ¿no? Entonces, sin ese paso previo, difícilmente va a acceder al registro, ¿no? Bien, vamos a analizar un poco más a fondo ya el tema del catastro y el registro, ¿no? Y aquí hay dos posturas, ¿no? Dos posturas bien marcadas, ¿no? Una postura que viene más de, se puede decir, de un grupo de profesionales, ¿no? Generalmente ingenieros, ¿no? En el cual sostienen ellos que lo que está en la realidad debe prevalecer frente a lo que está inscrito, ¿no? Esa posición, es cierto, reconoce el trabajo de campo y sí es interesante, pero no tiene mucho asidero legal, ¿no? Le explico por qué. Lo que considera nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Es que cualquier tipo de adquisición que se haga necesita de un negocio jurídico, necesita un título, ¿no? En estos casos, ese acrecentamiento de área que se puede realizar por una rectificación de área, no veo un título suficiente, ¿no? Porque la rectificación de área se da cuando inicialmente el inmueble tenía esas dimensiones y que por error llegó al registro con otros datos. Esa es una real rectificación. Pero si yo tuve siempre 200 metros y ahora utilizando el saneamiento catastral quiero llegar a 400, me parece que el ordenamiento jurídico no está para eso, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. O sea, yo no soy muy partidario de esa hipótesis que dice lo que aparece en la realidad es lo que debe aparecer sí o sí en el registro. Mi pregunta sería, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando exista un título, ¿no? Si tú me acreditas que siempre has tenido 400, ¿no? Se te inscribe, pues, ¿no? Pero si tú te estás adueñando, estás invadiendo 200 metros y ahora quieres, vía rectificación, hacerlo pasar como 400, ahí me parece que no sería la vía correcta, porque la rectificación diaria, ¿qué soluciona? Un error. En este caso no hay error, en este caso hay una invasión. En esos casos, creo yo, debería previamente un procedimiento de saneamiento, ¿no? Puede ser una prescripción de dominio, o otra forma, en el cual se acredite la titularidad de esos 200 metros que se están acrecentando, ¿no? Esa es entonces una primera postura, ¿no? Que dice, el catastro prevalece, y por lo tanto, el registro debe obedecer lo que diga el catastro, ¿no? Llevados a extremos, puede ser, pues, que a nivel registral tú tenías 1000 metros y ahora apareces, no sé, con 10.000 metros, ¿no? Llevados a extremos, ¿no? Porque en la realidad física tú tienes 10.000 metros, ¿no? Lo cual no es concebible, ¿no? Sobre todo porque tu título de propiedad dice que tú tienes 1000 metros, ¿no? ¿En base a qué vas a tener ahora 2000 o 3000 metros? Entonces, esa postura llevada a extremos es negativa, ¿no? Por eso es que vamos a hablar un poco de la problemática de la búsqueda de un registro exacto, ¿no? Y eso va para todos los lados. A veces hay exageraciones cuando, por ejemplo, se ha querido inscribir pues, una declaratoria de fábrica y la diferencia entre el plano y lo que aparece en el registro es 1 centímetro, ¿no? Yo creo que en esos casos
¿Qué haces observando un título cuando la diferencia es 1 centímetro, ¿no? O 2 centímetros, o 10 centímetros? Porque lo que no debemos tratar es de encontrar un registro exacto, porque incluso, señores, habrá seguramente aquí ingenieros, eh, así nosotros tengamos las coordenadas UTM, ¿ya? Con los años, esas coordenadas se mueven, ¿no? Es decir, nosotros podemos ubicar un predio 25 de marzo de 2023, y de aquí seguramente a 40, 50 años, esa ubicación va a variar, se va a correr. Eso es algo normal, es algo natural. Por eso es importante diferenciar lo que es el registro y lo que es el catastro, ¿no? Al registro sí, pues, le interesan mucho las titularidades jurídicas, pero al catastro sí le interesa mucho la ubicación física exacta del predio. En ese sentido, el catastro, según lo que dice también el doctor González Barrón, ¿no? El catastro tiene como finalidad la representación gráfica del suelo de un país, individualizando pues las características de cada uno de los inmuebles y proporcionando una precisa descripción de lo mismo. En tal sentido, no es posible que el registro no brinde una descripción exacta del predio, ¿no? Pero ello no afecta a su finalidad, ¿no? Porque el registro de predios publicita titularidades jurídicas basadas en títulos de propiedad. Así, en casos que las inscripciones no se sustenten en verdaderos títulos de propiedad, sino solamente con la finalidad de adecuarse al catastro proveniente de los entes generadores de catastro, se estaría desnaturalizando la finalidad del registro, ¿no? Entonces, pienso yo, toda inscripción registral, según nuestro sistema, es causalista, ¿no? Es decir, no existe inscripción si no hay un título, ¿no? Y la rectificación de área no es un título de propiedad, pues, señores. La rectificación de área lo que hace es corregir un error, nada más. Pero no es un título de propiedad. Hay un error pretender convertirlo en título de propiedad. Nuevamente citando al autor, el inapropiado valor jurídico que se ha pretendido dar al catastro, extralimitando su función en desmedro del registro, por lo que se pretende que el catastro no solamente describa físicamente a las fincas, ¿no?, sino que además constate titularidades jurídicas existentes sobre dichas fincas. Esa sobrevaloración de la base física del catastro, si bien las mediciones catastrales pueden ser perfectas, ellas se refieren solamente a las líneas poligonales del cerramiento de las fincas, y su aspecto físico, posición actual, lo cual desde el punto de vista jurídico no ofrece suficientes garantías que recoge la base jurídica de la finca. Si nosotros nos dejáramos llevar solamente por la posesión, ¿ya?, ¿dónde terminaríamos? Porque la posesión no es un acto inscribible. El Código Civil, el 2021, señala que la mera posesión no es un acto inscribible. De repente, Richard puede ser poseedor de 5.000 metros, ¿no? Pero su título de propiedad solamente es 1.000 metros. ¿Qué puede inscribir? Solamente 1.000 metros. Salvo que él, mediante un proceso judicial, notarial o administrativo, se convierta en propietario de los 4.000 metros que faltan por prescripción de dominio. Esa es otra cosa, porque ahí hay un título de propiedad. El registro de predios, miren, lo que señala el artículo 21 de esa ley 28294, ¿no? El registro de predios, para proceder a inscribir definitivamente cualquier derecho, debe exigir la inscripción del Código Único Catastral. Es decir, según la citada norma, si que no se inscribe el CUP, solo se podrá anotar preventivamente el acto de inscribir, lo cual evidentemente afecta el tráfico jurídico. Es lo que se pensaba, ¿no? Se pensaba que con esta ley íbamos a solucionar el problema, pues, del catastro y del registro, ¿no? Pero en realidad, reitero, no funcionó porque varias municipalidades no han hecho su trabajo de levantar información. Ahora, ¿y por qué no lo hacen? Uno es capacidad operativa, ¿no? Pero otro también son recursos, ¿no? Los recursos de las municipalidades no se destinan, pues, para estos fines. El sinceramiento que hace referencia el proyecto de ley, la 7228, ¿no?, se sustancia en realidad física. La realidad física puede ir cambiando, ¿no? De repente un invasor tiene ahora 500 metros, mañana pierde, tiene solamente 100 metros, ¿no? O puede bajar a 50. O sea, el tema de la posesión es muy cambiante, ¿no? Por eso es que los códigos civiles piden, pues, que sea una posesión prolongada en el tiempo, ¿no? Y al menos si tú tienes 10 años de posesión, entiendo que hay cierta estabilidad, ¿no? Por eso, basarnos solamente, ¿no?,
en una sustancia, en la realidad física, y no en título de propiedad, yo creo que puede traer complicaciones, ¿no? Porque el catastro efectivamente tiene la finalidad de brindar datos físicos, ¿no? Incluso para fines fiscales, ¿no? Pero tratar que el registro se adecue a la realidad física sin sustentarse en títulos de propiedad, considero pues que afecta la finalidad jurídica, ¿no? Esto es publicidad titularidades jurídicas, que es la finalidad pues de registro de predios, ¿no? Muy bien. Justamente el proyecto de ley contempla pues procedimientos de saneamiento que dice que permitan sincerar la información existente sobre las características de los predios en cuanto a su área lindero, ¿no? Javier levantó su mano, Javier Alemán levantó su mano. Sí, doctor, pero lamentablemente no tiene activo su Ah, ya, cámara. correcto, correcto. Sí, puede- Sigamos. En esta orden de ideas, creo yo que la notificación, ¿no? Aviso, documentación técnica y falta de oposición no autorizan pues la inscripción de acrecentamiento diaria, ¿no? En el medio de otro titular registral. Y para remate, en nuestro país existe una gran cantidad de predios no registrados, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no tiene conocimiento este propietario colindante, ¿no? Porque si no está inscrito, ¿cómo yo lo voy a notificar, no? ¿Cómo voy a notificar a alguien que no está inscrito, ¿no? ¿De dónde sacaré esa información? Entonces, creo yo que esas notificaciones y avisos y falta de oposición no es título suficiente para constituir un título de propiedad, ¿no? Por otro lado, las anotaciones de correlación, ¿no? No es un cierre, ¿ya? Lo único que dan a conocer es que ha existido una rectificación diaria, ¿no? Pero en realidad el predio sigue teniendo las mismas dimensiones, ¿no? O sea, los predios colindantes, a pesar que exista una notación de correlación, su área sigue existiendo, tal como estaba. Y si hacemos una búsqueda catastral, va a seguir apareciendo la duplicidad de partidas. Por lo cual llegamos a la conclusión que este procedimiento no soluciona el procedimiento, lo que es la duplicidad de partidas. Por otro lado, también consideramos nosotros que el sinceramiento del catastro al registro no debe ser tabla rasa del primero al segundo. Es decir, el catastro no debe arrasar con el registro, porque tiene fines distintos, ¿no? Hay diferencias fundamentales, ¿no? Cada uno tiene su propio objetivo, ¿no? La sustancia jurídica inadecable del delito real, en caso de que hace debe proporcionar el registro, ¿no? El catastro, como hasta ahora ha sido, solamente debe suministrar sustancia física, ¿no? Jerónimo, Richard levantó la mano. Sí, Richard, adelante. Creo que está apagado su micrófono, ¿no? Sí, doctor. Doctor Richard, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, sí, una pregunta. ¿Cómo se realiza el saneamiento de una inscripción de un local comunal? Lo que pasa es que en los asentamientos humanos siempre dejan, por ejemplo, espacios para locales comunales, biblioteca, y bueno, muchas veces hasta hoy en día siguen a nombre de bienes nacionales, pero la comunidad quiere inscribirlo. O sea, ¿cómo se realiza? No sé si, bueno, habrá tenido un caso de esos porque en la zona donde yo vivo, o sea, no, los asentamientos humanos no cuentan con una inscripción de del propio asentamiento. Esa es mi pregunta. Ya. Realmente ahí corresponde a COFOPRI, ¿no? COFOPRI tiene que entrar a tallar ahí, son asentamientos humanos y son sobre bienes del Estado. COFOPRI, cuando va a inscribir el PTL, va a designar esa área como local comunal, ¿no? Y luego, incluso se puede independizar, ¿no? El local comunal, ¿no? Y se puede independizar a nombre del asentamiento humano, ¿no? Porque se entiende, pues, que es un área de equipamiento, ¿no? Yo creo que ahí hay que pedirle que COFOPRI intervenga a hacer asentamientos humanos, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren, Jerónimo González dice una reflexión muy interesante, ¿ya? Si el catastro sirviera para todas las aplicaciones jurídicas,
dejaría de ser catastro, ¿no? En su más genuino concepto. Aparte, en este caso, no tendría más razón de ser el registro. Es decir, si el catastro empieza a dar titularidades jurídicas, empieza a otorgar títulos de propiedad del catastro, ¿ya? El registro desaparecería, ¿no? Porque si ya el catastro te está dando toda la información jurídica y física de los predios, ¿para qué estaría registros públicos, no? Desaparecería, ¿no? Entonces, un catastro jurídico, de ser posible, sería más eficaz que aquel, y no se apreciaría, pues, coordinación alguna, por excluir la implementación de tal catastro toda idea de coordinación, ¿no? En tal sentido, creemos nosotros que entre registro y catastro debe existir colaboración y coordinación, ¿no? El catastro te da la información y el registro lo considera, y en base a ello, pues, hacemos las inmatriculaciones y la inscripción de las modificaciones de predio, ¿no? Muy bien, ¿algunas preguntas, por favor? Creo que hay dos personas. Reider. Sí, doctor, tenemos a David Pilco. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David. Doctor, tengo este problema de sobreposición desde el año 2001, ¿no? Y acá, registros públicos de la zona Tacna, que es Juliaca, en vez que ayuden, pues, te mandan, pues, dice como, o sea, con mi colindante yo no tengo ningún problema, ¿no? Es problema de sobreposición, porque ahí los sitios están marcados. Tengo 8 hectáreas, es periodo rural, y este es un problema de sobreposición, ¿no? Casi el 90% de mi predio pues, está superpuesto y él está inscrito en registros públicos. He hecho mi búsqueda a COFOPRI el año 2020 y hasta la fecha no me responden, ¿no? Sí me han dicho que se va a durar siquiera unos 3 años para que le den el CUJ. Pero la normatividad del año pasado que ha salido, que lo puede hacer ya el MINAGRI de los gobiernos regionales, mi pregunta sería, ¿en dónde solicito el CUJ más rápido? Porque la municipalidad provincial de acá no lo da, ¿no? Entonces, ya he hecho la búsqueda catastral, la última del año pasado, y registros públicos me responden, ¿no? Que es una zona no catastrada, y la partida electrónica con la que tengo el problema no tiene coordenadas UTM, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuál sería el procedimiento más rápido para efectuar el CUJ y luego hacer el saneamiento registral, ¿no? ¿Qué sería? Gracias, doctor. Ya, a ver, creo que ahí lo mejor sería aplicar un mutuo acuerdo, ¿no? Si usted me dice que no tiene problemas con su colindante, firma una escritura pública, ¿no? Usted y todos los colindantes, señalando cuál es el área, linderos, vías perimétricas de cada uno, ¿no? Es más, en esos casos, los planos ni siquiera necesitan ser visados por la municipalidad, ¿no? Pero claro, ahí lo ideal es que tú estés inscrito y también tus colindantes, ¿no? Firmen una escritura pública todos ellos, en el cual señales cuáles son sus linderos, vías perimétricas. Creo que sería la salida mucho más rápido, pues en una semana incluso puede ser eso, ¿no? Pero claro, hay que convencer a los titulares registrales colindantes para que firme escritura pública, ¿no? Ese es el detalle, doctor. Desde el 2001 estoy tras eso, e incluso ya han fallecido los titulares, algunos, ¿no? Y ahora ya son los nietos, entonces es un poco difícil sostener Ya, eso, si ¿no? fuera así, y no tienes mucho apoyo administrativo, bueno, puedes hacerlo también la vía judicial, ¿no? Bueno, ese sí un poquito largo, porque notarial, hacer pedidos rurales no procede, y la vía administrativa veo bastante complicado, ¿no? Porque se demoran demasiado y no sabemos cuándo van a pronunciarse. Entonces puedes solicitarlo, pues, la vía judicial, ¿no? Anotas de demanda, y ahí el juez va a decidir, pues, ¿no? ¿Qué porción te corresponde a ti, qué porción le corresponde al otro, ¿no? Creo que eso sería una salida, pero claro, esos planos sí van a ser visados, si son pedidos rurales, por los gobiernos regionales, ¿no? Con la Dirección Regional Agraria. Eso sí, al menos deberían apoyarte en esa parte, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más levantó su mano? Sí, Javier, creo. Javier levantó su mano. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Javier. Ok, gracias. Respecto a lo que es la faja marginal, existe una asociación que ya de más de 60 años han utilizado una vía como faja marginal, pero dentro de esta asociación ya hace un par de años notaron de que han colocado unos hitos, pero involucrándolo
a los predios dentro de una faja marginal que ha fijado el ANA, afectándole indudablemente la propiedad de ellos. Al respecto, estos predios ya han venido tributando inclusive al municipio por muchos años. Y hace 2 años ya se ha visto afectada esta asociación. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Ya, en principio, según la ley, las fajas marginales son bienes de dominio público, ¿no? En ese caso, mientras esté considerado como tal, no lo va a poder sanear, ¿no? O sea, son bienes de dominio público, son imprescriptibles, ¿no? Es lo que señala también la ley de recursos hídricos. Entonces, lamentablemente ahí tendría que desafectarlo, ¿no? Pero para desafectarlo, tendría que llegar a la conclusión el ANA que eso no es una faja marginal, ¿no? Eso está bastante difícil realmente, ¿no? Si ya aparece a nivel de registros públicos esa información que es faja marginal, porque los ingenieros de catastro pueden acceder al IGN, ¿no? Pueden acceder a la información que tienen ellos. Entonces, si ya aparece como faja marginal, y así lo ha ratificado el ANA, creo yo que estamos hablando de un bien de dominio público, ¿no? Y en esos casos, si es que no lo desafectan previamente, no se va a poder sanear, porque va a ser el Estado, va a ser el titular registrado, ¿no? Veo bastante complicado en esos casos, ¿no? Pero igual, no estaría de más que ustedes contraten, ¿no?, un experto que dé un peritaje ahí, si eso es o no faja marginal, ¿no? Porque esa información lo tiene pues el ANA, ¿no? Si ellos ya determinaron que está en faja marginal, serían bienes de dominio público, serían imprescriptibles, y veo muy complicado que se puedan transferir esos bienes de dominio público, es imposible, ¿no? Salvo que previamente se le cambie su naturaleza, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces, luego seguimos. Bien. Miren, la idea de este procedimiento, ¿ya?, es hacer las rectificaciones de área, ¿ya?, simplificarlos. Creo yo que no está pensado para terminar con la duplicidad de partidas, porque la duplicidad de partidas sigue existiendo. Si bien cierto, rectifico mi predio, pero no cierro el resto, ¿no? Ustedes saben bien que cuando hay superposición parcial o total, la solución es hacer los cierres respectivos, ¿no? Pero si no cierro los colindantes, va a seguir existiendo la duplicidad de partidas. Entonces, esta problemática nos llega a la siguiente conclusión, ¿no? Que para que funcione este procedimiento de saneamiento catastral y pueda, digamos, hacer coincidir lo que está registrado en la realidad, debería trabajarse por todo, ¿no?, toda la organización o toda la manzana, ¿no? Ahí recién voy a rectificar mi predio y también los predios colindantes, ¿no? Pero si solamente lo trabajo a nivel individual, ¿qué voy a rectificar mi lote? Pero el resto sigue igual. Y por lo tanto, la duplicidad de partidas va a seguir existiendo, ¿no? Muy bien. El otro tema también son las notificaciones, ¿no? Es decir, es un poco difícil notificar a las personas, ¿ya? Hay personas que se mudan y cuando van a entregar la notificación dicen, no, yo no vivo acá, ¿no? Es más, no quieren recibir ningún tipo de documentación. Entonces, creo yo que se está avanzando un poco con los correos electrónicos, ¿no? Pero ahí tienen que pedirlo el interesado tiene que pedir que ahí lo notifiquen, ¿no? Y ese es un problema que afecta no solamente al saneamiento catastral registral, ¿no?, sino también afecta a otros tipos de procedimientos como la cancelación de asientos con la ley 3313. Entonces, si bien cierto, la ley permite que se hagan avisos, los avisos son costosos, ¿no? Son muy costosos los avisos. Y además, ¿cómo me aseguro que tú has leído tu aviso, ¿no?, que has leído tu publicación? Creo yo que aquí todavía tenemos mucho por qué trabajar con el tema de notificaciones. A veces las personas no viven en el domicilio que está en su DNI, no sabemos dónde están, pues. ¿Y cómo puedo notificarles? De acuerdo a la ley, los actos administrativos no tienen efecto desde que son notificados. Lamentablemente, en esos casos a veces se recurre pues a las publicaciones, ¿no? Pero me pregunto, ¿no?,
si las personas sabrán que le han notificado por publicación, veo bastante difícil, ¿no? Bien, como resumen de la problemática, ¿no? Vamos a decir nosotros que se amplíe el espectro, ¿no? El saneamiento catastral registral no solamente está pensado para predios urbanos, sino también para predios rurales, ¿no? La búsqueda de un registro exacto, basado solamente en los datos físicos del predio, puede afectar el derecho a propiedad de terceros, haciendo tabla rasa del registro. El acrecentamiento de área no se sustenta en títulos de propiedad. Tendría que haber otro procedimiento o un proceso judicial de declaración de propiedad por prescripción de dominio, ¿no? Se ha establecido que cuando exista superposiciones, el registrador debe efectuar anotaciones de correlación en las partidas afectadas, ¿no? Y eso es lo que hace el registrador, ¿no? En otras palabras, el procedimiento de saneamiento catastral registral en algunos casos genera duplicidad de partidas, al no haberse regulado la modificación de área en las partidas afectadas, tampoco el cierre parcial. Muy bien. Algunas propuestas, en realidad, este procedimiento, que al menos es una alternativa, ¿no? Porque los propietarios pueden rectificar sus áreas, pero solamente de su partida, no de los colindantes. Lo ideal sería que todos lo hagan conjuntamente, pero para ello va a ser muy difícil porque las personas no son de rectificar sus áreas, ¿no? Recién cuando lo van a transferir, recién cuando quieren hacer una independización, ahí recién empiezan a revisar que si es conforme lo que está registrado con lo que no está registrado, ¿no? Tal vez habría que cambiar un poco esa mentalidad y tratar de, desde ahora, hacer sincerar la información que está en el registro con lo que tenemos en los hechos. Pero sin que eso signifique apropiarnos de terrenos que no nos pertenecen y que no tenemos título, ¿no? Eso de ahí hay que remarcarlo bastante, ¿no? Ningún procedimiento administrativo registral debería generar duplicidad de partidas, ¿ya? Los acrecentamientos de área deben sustentarse en títulos de propiedad. En tal sentido, el procedimiento de saneamiento catastral registral, en los casos que exista superposición registral por acrecentamiento de área, debe ir acompañado con el saneamiento de propiedad conforme a las normas vigentes. Bueno, eso es lo que queremos ver el día de hoy. Como ustedes ven, es un procedimiento bastante interesante, ¿no? Que permite una mayor rapidez, ¿no? Permite también la intervención de registro. Tiene problemas con notificación, ¿no? No elimina la duplicidad de partidas porque rectifica solamente mi predio. Para eliminar la superposición tengo que rectificar no solamente mi predio, sino también los predios colindantes. Solamente en esos casos podemos eliminar pues, la duplicidad de partidas. Y recuerden que tiene dos fases: anotación preventiva y conversión definitiva, y va a depender los requisitos si que zona catastrada, zona no catastrada, entendiendo por zona catastrada aquellos casos en que la municipalidad ha hecho trabajo de campo y ha levantado información conforme a la ley 28294. Muy bien, ¿algunas preguntas, señores, por favor? ¿Algunas preguntas? Sí, adelante. Sí, doctor. Sí, adelante, Leonel, por favor. Claro. Fíjese, entonces, por ejemplo, en Lima Sur, hablamos desde todos los terrenos que están a partir de las playas hasta Cañete. Existe la idea de que hay muchas partidas superpuestas. Para efectos de establecer, por ejemplo, un estudio de título correcto, entonces convendría, le voy a decir lo que yo pienso, si estoy en lo correcto y usted me rectifica. Convendría primero, antes de empezar a hacer el estudio, primero pedir una búsqueda catastral. Sí, para sí, correcto. ubicar el terreno y sobre ello saber quién es el propietario y si hay su superposición, ¿es así? Así es, correcto. Si hubiera superposición, habría que ir a hacer el procedimiento de superposición antes del tema de catastral, que también podría ser para rectificar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hay que tratar, señores, por todos los medios, hacer una búsqueda catastral, identificar las partidas involucradas, conversar con los colindantes y decirles, miren, los hechos se dan de esta forma, ¿no? Tú tienes, este es mi predio, este es tu predio, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer un mutuo acuerdo, ¿no? Con eso se evitan procesos judiciales, procedimientos notariales,
y simplemente se considera pues lo que es, ¿no? Y eliminamos multiplicidad de partidas, eliminamos las superposiciones, pero el problema ¿cuál es? Que muchas personas no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? No quieren ceder ni un milímetro, ni un centímetro, y quieren dinero de por medio, ¿no? Dicen, no, yo no te firmo la escritura pública si no me pagas tanto, ¿no? Entonces ahí está el problema en realidad. Y por eso es que las personas molestas se van por un proceso judicial y dicen, te demando, pues, ¿no? Por medio metro se están yendo a proceso judicial cuando ellos pueden tranquilamente conversar, sentarse y ceder, ¿no? A veces es necesario ceder un poco y para ganar algo más, ¿no? Es un tema ya de negociación y estilo, pues, que ustedes lleven, ¿no? En realidad no siempre se va a ganar, ¿no? A veces, reitero, para poder solucionar un problema, tiene que ceder algunos centímetros algunas veces, ¿no? Y eso es algo que hay que aprender. Nosotros no nos gusta perder nada. Queremos ganar, ganar, ganar. Y ahí nos entercamos con un juicio de 10 a 15 años y el pobre cliente sigue pues con estos problemas, ¿no? Sigue cargando la cruz. Muy bien, David levantó su mano, David, creo. David, ¿me ayudas por favor, Reider? Sí, doctor, está activo su audio. Doctor Oscar, buenas noches. David, ¿cómo estás, David? Doctor, mi pregunta va en relación al tema de la vigencia de anotación preventiva. Si bien es cierto, es 80 días hábiles desde su extinción, pero el tema va ahí en la notificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se va a poder ubicar, en este caso, al colindante? En eso se va a pasarse, qué sé yo, más de 80 días. ¿Y cómo es que queda este proceso, ¿no? Sí, y lo otro, doctor... había unos casos sobre eso, ¿no? Primero, a ver, esa parte primero, ¿no? Había unos casos en el cual le estaban reclamando un par de usuarios que decían, ¿no? Oye, mira, se han demorado tanto la notificación que casi no me ha quedado plazo para publicación y han acortado mi plazo, ¿no? Entonces, la norma no ha regulado ese supuesto, ¿no? En realidad, imaginemos en el peor escenario posible, te voy a notificar el proyecto de publicación, faltando un día para que venza la anotación preventiva, ¿no? Creo que yo, en esos casos, debería permitirse, ¿no? Porque la norma dice, desde que notifico, tienes un plazo para hacer las publicaciones, ¿no? Entonces estaría cumpliendo con la norma todavía, ¿no? Pero no es lo más ideal, ¿no? Lo ideal es que la notificación sea lo más rápido posible para que el usuario tenga un plazo holgado para que pueda hacer sus publicaciones y pedir la inscripción definitiva, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, doctor, puede continuar. Ya. Muy bien. Entonces, mire, el saneamiento catastral registral es un procedimiento, reitero, de rectificación diaria. Pero ustedes no se vayan de frente al procedimiento catastral registral, ¿no? Ustedes pueden tratar de irse primero a la rectificación por error material, ¿no? Ocurre a veces que el título archivado está correcto, sino que el registrador se equivocó, pues, ¿no? En realidad, puso un área que no era, ¿no? Entonces, ustedes pueden pedir su rectificación al título archivado. O sea, antes de incluso antes de hacer una búsqueda catastral, yo les recomendaría que ustedes revisen el título archivado, ¿no? Y solamente después de revisar el título archivado, recién harían el mecanismo de saneamiento, ¿no? Porque a veces ocurre eso, ¿eh? Que el registrador se ha equivocado, ¿no? El asiento ha puesto mal el dato y el título está correcto. Entonces, primero revisen el título archivado, intenten solucionar el problema con una rectificación por error material, que es gratuito, ¿no? ¿Ya? Ahora, después de haber intentado la rectificación por error material y no se puede porque el título está correcto, el título está correcto, miren ustedes qué está ocurriendo, ¿no? De repente a veces ocurre que ha habido una mala multiplicación, ¿no? Es decir, el predio tiene 400 metros cuadrados en la realidad, ¿no? Pero en los linderos aparece también 20 por 20. Pero cuando multiplicaron se equivocaron, pues lo pusieron 390 metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí hay un error de cálculo, ¿no? Y el tribunal registral sacó un precedente, observancia obligatoria, que regula, pues, lo que es error de cálculo, ¿no? Y claramente se ve que en esos casos no necesita escritura pública, ¿no? Bastará, pues, que sea un plano visado por la municipalidad, ¿no? O un plano catastral de la municipalidad, y con eso haré mi rectificación por error de cálculo, siempre y cuando, reitero, el único error sea el área, porque si ustedes me van a querer modificar linderos, medidas perimétricas, eso ya no es error de cálculo, ¿no?
En esos casos, sí hay que seguir los procedimientos que estamos conversando. Entonces, yo lo pondría en ese orden, ¿no? Primero, rectificación por error material. Después me iría por una relación de error de cálculo, siempre y cuando lo único que esté mal es el área, pero los linderos, medidas perimétricas no varían. Y después intentaría tal vez una rectificación unilateral, ¿no? Que también el Tribunal Registral saca un precedente, es obligatoria, que dice que un propietario, un titular registral, puede él solito rectificar su área, sin necesidad de irse a Poder Judicial o hacer un procedimiento notarial, ¿no? O un saneamiento catastral registral. Esa rectificación unilateral es muy especial, ¿no? Primero, el polígono que yo pretendo incorporar al registro como consecuencia de la rectificación tiene que estar ahí mismo. Es decir, no tiene que haber variación alguna. Y eso lo debe decir el área de catastro. El área de catastro debe decirme que con esa rectificación no afecta a nadie. Y además hay que ver pues si hay medidas cautelares, hipotecas. La idea es no perjudicar a nadie. En esos casos también procederá, pero adjuntándose documentación técnica especial, ¿no? En ese caso hay que leer el reglamento de PREF, artículo 20, y adjuntar esos documentos. Y si eso fracasa, porque de repente el polígono es diferente, ya me iría por una rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? Que para mí es el mejor procedimiento que existe, porque me permite rectificar tanto predios urbanos como predios rurales. Y ahí puedo eliminar cualquier tipo de superposición, porque me estoy poniendo de acuerdo con los propietarios colindantes y están cediendo ellos sus áreas. Por lo tanto, es lo más conveniente. Pero en caso que no pueda hacerlo, ¿ya? Puedo hacer un procedimiento notarial sobre un predio urbano, pero siempre y cuando esté seguro yo de que no va a haber oposición, ¿no? Basta que uno se ponga, el notario deja de tener competencia. Deja de tener competencia. Y de ahí me quedaría pues el saneamiento catastral registral, ¿no? Que con todos sus defectos que tiene, me sirve pues para rectificar el área de mi predio, no de los colindantes. Los colindantes siguen igual. Y en esos casos, lo que puedo hacer también es definitivamente pues verificar si es un predio urbano o predio rural y puedo aplicar el saneamiento catastral registral, ¿no? Y luego, último, ya le pondría un proceso judicial, ¿no? Porque eso es el más extenso. Y lo recomendable ahí es anotar la partida registrada. Entonces, ustedes tienen una gran cantidad de mecanismos para hacer rectificaciones de área, en realidad, ¿no? Y la idea de la rectificación de área es poner, efectivamente, corregir el error que exista, ¿no? Yo siempre he tenido 500 metros, pero por error, seguramente en esos tiempos los planos estaban mal hechos, me pusieron pues 450 metros cuadrados. Pero mi construcción demuestra pues que siempre he tenido 500 metros, ¿no? O sea, y haré la rectificación de área correspondiente. Entonces, creo que existen varios mecanismos de rectificación de área. Lo que hay que hacer es manejarlos para cada tipo de caso, ¿no? Cada tipo de supuesto. No siempre voy a recurrir al saneamiento catastral registral o al mutuo acuerdo. Quizás lo más aconsejable primero es hacer una rectificación por error material, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, por favor? En sí, todavía no tenemos ninguna pregunta, maestro. Solamente han levantado su manito, pero no tienen la cámara prendida. Lamentablemente no podría activar su audio. Muy bien, si no hay preguntas, entonces daremos por terminado la sesión de hoy. Salvo que alguien más quiera hacer una pregunta. En sí, a ver, vamos a ver en lo que es el chat. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué pasa cuando un área de registro es mayor al área real? Ya, muy bien. En ese caso es más sencillo, ¿no? Porque lo que voy a hacer es una rectificación unilateral, ¿no? Estoy reduciendo mi área, ¿no? Eso sí, lo que vamos a pedir es una escritura pública y después la rectificación unilateral. Lo ideal es que no existan embargos, ¿no? No existan hipotecas, ¿no? Porque si existen, van a pedir autorización, va a ser un poco más complicado de ello, ¿no? Si tu predio no tiene medidas cautelares, caras o gravámenes, y quieres reducir su área, no hay problema, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Incluso también está contemplada la renuncia de área, ¿no? Mucho tal vez no se ha tratado ese tema, pero cuando hay un tema de superposiciones también se soluciona con una renuncia de área, ¿no? Y ahí, es decir, imaginemos
que tengo 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y 5.000 metros se está superponiendo con otras partidas. Y yo necesito urgente vender ese predio, pero nadie me lo va a comprar porque hay superposiciones. Entonces, lo que hago es renuncio a los 5.000 metros y con los 5.000 que quedan, eso sí lo puedo transferir, porque no hay superposición, ¿no? También es una forma elegante de hacer una rectificación de área, ¿no? Dice, a ver, parece que hay una pregunta de una prevalencia. Ya, la prevalencia de área tiene su límite, ¿no? Tiene su límite, ¿no? Y tiene un rango muy reducido, ¿no? Cuando excede ese rango, hay que ir necesariamente por los mecanismos de rectificación general, ¿no? O sea, la prevalencia efectivamente lo va a determinar el ente generador de catastro, se va a inscribir la prevalencia, pero reitero, sus rangos son muy pequeños, ¿ya? Y vencido ese rango, hay que seguir los procedimientos de rectificación, ¿no? Excelente, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos a Víctor. Adelante, Víctor. Está activo tu audio y luego cerramos con doctor Leonel. Doctor Huerta, muy buenas noches. Buenas noches, Bueno, Víctor. quiero aprovechar la ocasión quizás a formularle una pregunta un poquito salidita del contexto de hoy, pero seguramente con su vasta experiencia la va a saber absolver. Doctor, en la actualidad, bueno, cuando COFOPRI hizo el proceso de formalización, y dejó inscrito a nombre de COFOPRI algunas propiedades que estaban destinadas a uso deportivo, áreas de equipamiento urbano. Y mediante una disposición, la Superintendencia de Bienes Estatales sacó una resolución donde todos estos predios pasan a nombre de la Superintendencia. En la actualidad, sobre un predio que ha pasado a nombre de la Superintendencia que tiene como uso deportivo, se pretende ejecutar un proyecto de inversión pública, concretamente una losa deportiva a cargo de una municipalidad distrital. Entonces, para ejecutar ese proyecto de inversión nos exigen que la titularidad esté inscrita a nombre de la municipalidad. Entonces, doctor, ¿cuál sería el procedimiento frente a esta casuística planteada? Muy bien, siempre hay que guiarnos del destino, ¿no? En este caso, como es para un tema de losa deportiva, ¿no? Habría que ver de quién es la competencia, ¿no? En este caso, pues, si la municipalidad en su ley orgánica, ¿no? Y normas que tiene esa competencia, yo creo que hay que hacer una transferencia interestatal, ¿no? Es decir, la ley 2951 regula dos formas de saneamiento, ¿no? La ordinaria, que es una transferencia interestatal, es decir, la SBN le transfiere a la municipalidad, ¿ya? Ahí no habría problema, ¿no? Una resolución y se acabó el asunto, ¿no? Lo otro es un procedimiento ordinario, ¿no? Imaginemos que la extraordinario, imaginemos que la municipalidad tenga la posesión de esa losa deportiva, ¿no? Si tiene la posesión, lo que se va a hacer es inscribir la afectación en uso a favor de esta municipalidad, ¿no? Pero para ello hay que presentar, pues, declaraciones juradas, publicaciones, hacer una acción preventiva y luego convertirla en definitiva, ¿no? Entonces, tendrían esos dos mecanismos. Yo seré la idea que presenten ese proyecto al SBN para que el SBN haga esa transferencia interestatal, ¿no? Si no hay construcción, no hay problema, lo puede hacer la SBN. Pero me parece que ya si hubiera ya construcción, hubiera fábrica, la competencia ya no sería la SBN, sería la DGA, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Conforme a las modificaciones que han habido en la ley 29151, ¿no? Sí, señor, permítame. Hace un momento mencionamos que con una búsqueda catastral uno puede ubicar una superposición y además identificar un terreno. En este caso, si se identifica que es un terreno eriazo a nombre del Estado, eriazo, le vuelvo a repetir, y que está desocupado, no tiene un fin público, a menos a la vista, en ese caso cabría, si los poseedores quieren acceder a la propiedad, tendría que demandar a superintendencia o a la entidad de propietaria, así que aparece el propietario siendo entidad pública. Claro, generalmente cuando son terrenos eriazos, el título de propiedad tiene que darlos el Estado, ¿no? Ahora, hay que ver si ese terreno eriazo es un bien de dominio público. Si es un bien de dominio público, no corresponde a la prescripción que se domina. Mi recomendación sería, ustedes hagan la búsqueda catastral
y si aparece que el predio está registrado a nombre del Estado, pues tendrían que dirigirse pues a la SBN para que verifiquen qué clase de bienes, ¿no? Ellos tienen un registro, el SINAVIP, si no me equivoco, es un registro administrativo, en el cual aparecen qué bienes son dominio privado, qué bienes son dominio público. Si son bienes de dominio privado y usted tiene la posesión 10 años antes de la ley 29.618, pueden demandar judicialmente la petición de dominio al Estado representado por la SBN, ¿no? Pero si fueron bienes de dominio público, ¿ya? Ahí la SBN tendría que desafectarlo previamente para que pase eso a nombre del Estado y el Estado lo puede transferir a ustedes, ¿no? Muy bien.